¿Qué pasa? Perfecto, yo encierro el componente en una caja cerrada, pero a lo largo del diseño de cajas acústicas han habido técnicas, hay mecanismos que nos permiten potenciar el encierro. Que el encierro no solamente me permita evitar la cancelación en frecuencia baja, sino que además ahora me ayude a potenciar la zona baja. Ahí surge uno de los diseños tal vez más clásicos, más emblemáticos, más comunes que uno puede encontrar, que se llama el reflector de bajos. Si ustedes se fijan acá, es básicamente el altavoz encerrado en un volumen de aire y se agrega un ducto de sintonía. Todo es igual, empieza a haber compliancia acústica, resistencia acústica, este elemento no suele considerarse, este elemento no suele considerarse, estas son las pérdidas que ya hemos hablado anteriormente. Compliancia acústica es el volumen, RAP es la resistencia acústica, que generalmente está referida al material absorbente que lleva al interior, y lo que incluimos es una masa acústica, y P viene de port, de ducto, que está referida a este ducto de sintonía. Y obviamente va a haber una resistencia asociada porque generalmente la resistencia asociada al ducto es que en los bordes, en los extremos, existe una pérdida natural de la propagación de las partículas. Luego vamos a ver algunas técnicas para minimizar este efecto, que generalmente está relacionado a que los bordes sean redondeados, ¿no? Y por eso que ya en la práctica es difícil que vean ustedes un ducto así recto. En la práctica generalmente lo que ustedes ven es este tipo de cosas. Redondeado en los extremos, redondeado en las entradas y redondeado alrededor, ¿no? Entonces eso es para evitar este tipo de pérdidas. Entonces este tipo de circuitos empiezan a complejizarse. Posteriormente, yo creo que vamos a alcanzar a ver por lo menos algo. Está este diseño que se denomina pasabanda de cuarto orden. Lo que hace es combinar una caja cerrada con una caja reflector de bajos. Lo que estamos haciendo es que este componente nos entregue solamente frecuencia baja, sintonizada en alguna zona puntual, nos permita generar frecuencia baja de una forma bastante sencilla, útil y compacta. Este tipo de diseño se ve mucho cuando uno quiere lograr una gran cantidad de frecuencia baja con componentes pequeños y en circunstancias de poco espacio. Por eso la clásica de estos sistemitas para computadora de casa, ¿no? O home theaters de casa que te vienen con un sub, con sus satélites, ese tipo de... Y claro, y tú ves la cajita y no ves el altavoz, ¿no? El altavoz está al interior. Este es el tipo de diseño. Me olvidaba comentar, no es un diseño que domine. Hay otra alternativa al reflector de bajos, que lo que se hace es, tú tienes el componente, o sea, tienes la caja, mejor me voy a ir a la caja cerrada. Tú tienes el componente, tienes la caja, y lo que haces es colocar una membrana. Básicamente se ve como un parlante, pero no es un parlante, solamente la membrana, y no lleva el imán. No lleva el imán, no lleva la bobina, no lleva nada de eso. Solamente es la membrana pura. Puede ser una, o a veces hay diseños que usan dos membranas, y se conoce como radiador pasivo. Ejemplos de caja cerrada en diseño, tal vez el más famoso sea el Yamaha NC10. Imagino que lo han debido ver por ahí, o incluso escuchar. El Yamahita de cono blanco son bastante famosos, que son de caja cerrada, que notarán que tienen un comportamiento
más medio y agudo, no tiene tanto peso justamente porque no tiene el tubo de sintonía o tiene algún radiador pasivo. En bass reflex o reflector de bajos hay un montón de ejemplos. Lo más probable es que los monitores que usen, tengan o hayan tenido, incluso en sus casas, sean este tipo de tecnología, de radiador pasivo. Perdón, de conducto. Y de radiador pasivo hay pocos. Están los Amphion. Focal también tiene un modelo con radiador pasivo. Han de ver que es un monitor con el woofer, el tweeter, el medio, y hay parece un parlante, no es parlante, es un radiador pasivo que está sobre el techo del altavoz, ¿no? Ambos tienen ventajas y desventajas. El radiador pasivo efectivamente incrementa frecuencia baja, pero no tanto como el ducto. Es un punto en contra del radiador pasivo. Te incrementa frecuencia baja, pero no tanto. Es difícil competir con el radiador pasivo, o perdón, con el ducto. Pero, en contraparte, el gran problema del ducto, y por lo cual a algunos profesionales no les gusta, es que te cambia la fase. Claro, estás generando energía hacia adelante, y cuando el cono vuelve hacia atrás, recién generes la energía que alimenta el ducto. Entonces empiezan a salir en contraposición. Eso es natural, hay un cambio de la respuesta de fase en frecuencia baja cuando tú tienes un componente con conducto. Y eso es algo que a alguna gente no le gusta. Y mira, tú tienes ATC, que puedes pagar $20,000 por un par, y usan ductos. O unos Bowers & Wilkins, que usan ductos. Y hay gente que no le gusta. Ahora tienes otro tipo de monitores. Tienes, por ejemplo, los Barefoot, que no usan ni radiador pasivo ni usan ducto de sintonía. Usan dos woofers en contraposición para generar el fenómeno. Es muy interesante. Acá ya empiezan a darse los retos de diseño y qué es lo que buscas, qué es lo que quieres, qué es lo que quieres perder, porque acá hay otro detalle muy, muy importante. En el diseño, cuando ya veamos esto en la cancha, tenemos que ceder en algo. Hay muchas recomendaciones en el diseño, hay un montón de recomendaciones en el diseño, y lo más probable es que tengamos que deshacernos de algunas o no cumplir algunas, porque nunca he tenido la chance de hacer un diseño, entre comillas, perfecto. O sea, hay algo que te va a quedar fuera de la recomendación y hay que aceptarlo.